parciales. En esta parte daremos algunos métodos, ¿no?, simples para resolver algunos tipos de ecuaciones parciales de primer orden y ecuaciones homogéneas. Dos tipos muy importantes de problemas de contorno, ¿ya?, nos motivan a estudiar ecuaciones parciales. O sea, los problemas de frontera o problemas de contorno. En estos dos problemas importantes, en el caso de los físicos, podría ser el problema de la cuerda, vibrante, ¿no? El problema de la cuerda vibrante y el problema de la conducción de calor. La conducción del calor. Estos dos problemas inducen a estudiarlo con las ecuaciones parciales y también con problemas de valor de frontera. Hay un método que se utiliza mucho, ¿no?, en ecuaciones parciales, que es el método de la separación de variables. Lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Qué es lo que sucede en las ecuaciones en derivadas parciales, ¿no? La complejidad para resolver una ecuación diferencial parcial se debe sobre todo a su unicidad, aun cuando debe cumplir, ¿no?, las condiciones de contorno y la continuidad. Pero la base para entender las ecuaciones parciales es las ecuaciones diferenciales ordinarias, que ya sabemos, ya conocemos, y la serie Fourier, que ya hemos visto en las clases anteriores. Y su estudio puede aportar, ¿no?, como estudio de métodos matemáticos que aparecen mucho en la carrera de física e ingeniería también. ¿Qué cosa es una ecuación diferencial parcial? Ecuación diferencial parcial. Bueno, una función que contiene una función de dos o más variables independientes y derivadas parciales de esa variable, ¿no?, con respecto, si hubieran dos variables o tres variables, etc., es lo que nosotros denominamos una ecuación parcial. Es decir, está hecho para caso de dos o más variables. Cuando se interviene una sola variable, estamos hablando, pues, de una variable simple, ordinaria, ¿no? Matemáticamente la podemos definir así, como una función, digamos, una función que depende de u. U va a ser aquí la variable dependiente, x, que pueden haber más variables, porque estamos hablando de dos o más variables independientes, y las respectivas derivadas, es decir, derivada parcial de u con respecto de x, pues la derivada parcial de u respecto de y. Bueno, si hubiera más variables, continuaría. O las derivadas parciales segundas, por ejemplo, de u con respecto de x.
la derivada parcial segunda de u con respecto de y. Bueno, puede continuar. Si hay más variables, todas las derivadas posibles. Una función que dependa de la variable x y y, sus derivadas parciales respectivas, a eso, donde igualamos a ceros, es lo que nosotros denominamos, ¿no?, una ecuación diferencial parcial. Esto llamamos vamos a abreviarlo así, una EDP, podríamos decir, una ecuación diferencial parcial. Donde, ¿qué es lo que ocurre? Aquí en la ecuación nosotros vemos solamente una variable, ¿no?, que es u, y todas las otras variables x, z, etcétera, serían independientes. Entonces debe ser la función, podemos decir aquí, que donde esta función u, ¿no?, u de x y y, pueden haber otras variables. Pueden haber otras variables, y, z, w, etc. Esta es la función que debe ser determinada. En este caso, es la función que en este caso se debe determinar. Se debe determinar. Claro, eso, en este caso estamos hablando de resolver una ecuación diferencial parcial, ¿no? Así como las ecuaciones ordinarias, las ecuaciones parciales también tiene un orden, ¿no? Podemos hablar del orden de una ecuación diferencial parcial. En este caso, ¿no?, ¿qué cosa sería el orden de una ecuación diferencial parcial? Habría que mirar la más alta derivada, o sea, la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación. Eso nos va a dar el orden de una ecuación diferencial parcial, ¿no? Entonces, el orden de una EDP, de una ecuación diferencial parcial. EDP, digamos, eso significa ecuación diferencial parcial. Es la derivada de mayor orden, ¿no? Es la derivada de mayor orden. La derivada de mayor orden. Claro, la que aparece en la ecuación, la que se observa en el problema o en la ecuación. Esa nos da el orden. Basta entonces observar que aparece en la ecuación. Si uno mira la ecuación que nos dan y uno observa cuál es la derivada de mayor orden, ese es el orden para la EDP, para la ecuación diferencial parcial. Por ejemplo, una ecuación lineal de segundo orden la podemos escribir así. A ver, una ecuación lineal de segundo orden. Claro, voy a escribir acá una ecuación de manera muy general, por supuesto, ¿no? Pero de segundo orden. Entonces se puede escribir así, lineal. Un A es un coeficiente, ¿no?, que puede depender de dos variables.
por la derivada parcial segunda de u con respecto de x, ¿ya? Más b por la derivada parcial segunda de u con respecto de y, más c por la derivada parcial de u con respecto de x, más aquí podría haber también una derivada mixta, ¿no? Mixta. Aquí voy a arreglar una derivada mixta para hacerlo completo, porque como que va a aparecer una ecuación incompleta. Podría poner aquí b, está bien, por la derivada parcial con respecto de x, respecto de y, está bien, de orden 2, ¿no? La derivada parcial segunda respecto de, en este caso, faltaría y, ¿no? Con respecto de y, ¿ya? Ahora sí puedo poner de primer orden, más d por la derivada parcial de u con respecto de x, más e por la derivada parcial de u con respecto de y, más una función f por u. Vamos a igualarlo a algo, a una función g, digamos. G. Esta es una ecuación lineal de segundo orden, por supuesto una ecuación parcial, ¿no? De segundo orden, completo, muy general. ¿Qué es lo que observamos en esta ecuación? Estos coeficientes que son A, B, C, D, E, F y también la misma G, en general son funciones. Son funciones que dependen de X y Y. Pero cuando no depende de X y Y, entonces estamos hablando de una ecuación lineal de segundo orden con coeficientes constantes. Vamos a señalar que es en general una función. Entonces, todo esto es A, B, ¿no? C, D, E, F y G. Son funciones. Vamos a considerarlo así, como que fueran funciones. Funciones de la variable X y Y, ¿no? Y. Entonces, podría ser también constante. Ya, podría ser también constante. O constante. Pero ninguna de estas funciones A, B, C, D, E, F y G no pueden contener a la variable U. U es la variable dependiente aquí. Pero que no, entonces hay que acentuar eso, ¿no? Ya, pero que no contiene, entonces, que no contiene a U. Entonces que hay que poner énfasis aquí. U viene a ser la variable aquí dependiente, ¿ya? La variable dependiente. Entonces, cuando uno quiere resolver una ecuación diferencial parcial, tiene que encontrar U que depende de las variables, U que depende de las variables X, Y. En este caso, pues sería de X, Y nada más, pero en otros problemas podría depender de 3 variables, de 4, etc. Entonces, quiere resolver una ecuación diferencial lineal de segundo orden, pasa entonces por aplicar algún método que nos permita resolver esta ecuación. Ya, en general, entonces tengo una ecuación de segundo
orden. Una ecuación diferencial parcial de segundo orden. Entonces puedo pasar fácilmente, puede ser una ecuación lineal de primer orden, ¿no? Bastaría hacer que el A sea 0, B 0, C igual a 0. En ese caso ya tendría una ecuación diferencial parcial de primer orden. Cuando digo orden, me estoy refiriendo a la más alta derivada. Aquí la más alta derivada que aparece en esta ecuación es 2. El primer término, el segundo y el tercero son de orden 2. Cualquiera de ellas le da el orden para la ecuación parcial. Cualquiera de ellas. Es la más alta derivada, ¿no? Entonces, cuando queremos una ecuación lineal, ¿no? Lineal de primer orden. ¿Cómo se escribe entonces? Estamos hablando todo esto de una ecuación parcial de primer orden. De la ecuación que he descrito aquí, entonces ya le dije, bastaría hacer que A, B y C sean 0. Ya tendríamos una ecuación de primer orden. Entonces cuando A es 0, ¿qué más? B es 0, C igual a 0, ya queda pues entonces una ecuación de primer orden. Ya tendríamos la ecuación D por la derivada parcial de U con respecto de X. Más, ¿no? Más E por la derivada parcial de U con respecto de Y. Más la función F por U. ¿Por qué? Ya. Esta ya sería una ecuación diferencial parcial de primer orden. Tiene una ecuación lineal de primer orden. ¿Qué significa resolver una ecuación diferencial parcial? Vamos a hablar entonces de soluciones, ¿no? El concepto es el mismo, ¿no? Que ecuaciones diferenciales ordinarias. Solo que aquí lo que aumenta son el número de variables. La solución es una función. Aquí, por ejemplo, diríamos, ¿no? ¿Qué cosa es? Una función, ¿no? Una función, U. Este U es la variable aquí dependiente, depende de la variable X. Entonces, diríamos función de U de X, Y. A esto llamaremos o diremos que es una solución. Ya, una solución, llamaremos que esta es una solución de una EDP, ¿no? De una ecuación diferencial parcial. Si la ecuación se convierte en una identidad en las variables independientes, o sea, y cuando U y sus derivadas parciales se sustituye en la ecuación dada. Entonces diremos que esta es una solución de la ecuación parcial. Vamos a resumir esto. Sí, ¿no? U de X, Y y sus respectivas derivadas, ¿no?
así, y sus respectivas derivadas satisfacen entonces, o cumplen la ecuación diferencial parcial. Claro, decir que satisfacen quiere decir que cuando uno la reemplaza, la convierte pues en una identidad. En ese sentido es que hablamos de solución de una ecuación diferencial parcial. Entonces, para ir tomando un poquito de forma y familiarizándonos con las soluciones, vamos a indicar algunos ejemplos, ¿eh? Por ejemplo, queremos resolver la siguiente ecuación, ¿no? Ahí voy a poner una ecuación parcial. Resuelva la ecuación derivada parcial de u con respecto de x. Esta es igual a y por el coseno de x. Bien, aquí tenemos una ecuación diferencial parcial de primer orden. Entonces, queremos encontrar una solución de esta ecuación. Un momentito. Veamos la solución. Esta es una ecuación bastante sencilla, ¿no? Así que no requiere más que de una integración. ¿No? Es como que fuera una ecuación de variables separables. Como la derivada parcial, aquí en el problema dice con respecto a x, entonces hay que poner énfasis en la variable x. Y la variable y es como que fuera independiente, ¿no? O sea, constante. Entre comillas constante, pero no deja de ser variable, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, integramos. Solución. Integrando, ¿no? Integrando con respecto de x, ¿no? Integrando con respecto de la variable x, con respecto de x, con respecto de x. Claro, lo tenemos que hacer en ambos miembros, ¿no? Lo tenemos que hacer en ambos miembros, ya está. ¿Cómo queda? Integral, ¿no? En el primer miembro sería la integral del diferencial de u. Y en el segundo miembro sería la integral de y por coseno de x. Diferencial de y. Aquí viene la cosa, que como esta es una integral indefinida, tengo que poner más una constante. Pero la constante aquí es una función. Una función de la variable y. Claro, porque aquí y actúa como que fuera una constante. Por lo tanto, debo asumir una función cualquiera, ¿no? Una función que dependa de y. Como constante va a ser una función cualquiera que dependa de y. Bueno, ahí está la diferencia, ¿no? Cuando hacíamos la ordinaria solamente se pone constante, pero ahora la constante aquí es una función de y. Bueno, aquí ya integramos la integral con el diferencial, se anula, queda u. Por supuesto que esta función u es la variable dependiente, estas dependen de las variables y. Aquí en el segundo miembro, la y es constante, así que saco fuera de la integral.
Aquí lo que interesa es que la variable es x, ¿no? Coseno de x, diferencial de x, más la función phi de y. La integral del coseno es el seno de x. Ya termina, más phi de y. Esto es la solución. La función u de x, y es la solución de esta ecuación diferencial parcial, que se expresa como y por seno de x más la función phi de y. Vamos a indicar aquí donde esta función phi es una función, ¿no? Cualquiera, ojo, cualquiera. Una función cualquiera o arbitraria, también podemos decir, ¿no? Función arbitraria. Que depende de la variable, ¿no? De la variable. Cuando yo digo arbitraria, claro que nunca voy a terminar, pues, si le añade cuál es su función, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podría poner como función phi de y como constante, que no ocurre, ¿eh? Por ejemplo, e a la y. Puedo poner aquí, no, porque digo cualquiera. Y es una solución. O podría poner como constante cualquier función que dependa de y, he dicho. Podría también poner seno de y, sí, por ejemplo. Y así no terminaría de poner valores a esta constante, ¿no? Arbitraria. Entonces, la solución de la ecuación diferencial parcial es justamente esta función que depende de dos variables, u de x, y. Por eso señalaba que la u es la variable dependiente, x y y son la variable independiente. Bien. Vamos a seguir con los ejemplos. Por ejemplo, tenemos que resuelvan esta ecuación diferencial parcial, derivada parcial segunda de u con respecto de x. Y esta es igual a 2. Naturalmente, esta es una ecuación parcial de segundo orden. Claro, la más alta derivada, aquí se ve que es 2, ¿no? Aunque en esta ecuación aparece una sola letra, una variable independiente, pero el hecho de que yo diga parcial, se entiende que la participación es de dos variables, de x y de y. Al momento de resolver, tengo que tomar en cuenta que dependen de x y de y. La u depende de x y de y. Entonces, la solución, para ver la solución, simplemente haríamos por integración también, integrar dos veces, ¿no? Integrar dos veces sucesivamente con respecto a x. Eso sería todo para obtener la solución, ¿no? La solución pasa entonces por integrar dos veces, ¿no? Integrar dos veces con respecto a x, ¿ya? Con respecto a x. Claro, en ambos mismos. Una primera vez sería así, derivada de u con respecto de x, ojo que esta es derivada parcial segunda, en este caso sería la integral de 2 por el diferencial de x más una constante arbitraria. Aquí como la integración se hace con respecto de x, pues
La constante arbitraria puede ser una función cualquiera que dependa de la variable y. Puedo llamar phi de y. Integrando, tengo 2x acá, ¿no? 2x más phi más una función phi de y. Bueno, eso sería la derivada parcial de u con respecto de x. Hay que hacerlo nuevamente, ¿no? Nuevamente hay que integrar en ambos miembros. Si integramos nuevamente en ambos miembros, ya en el primer miembro tenemos u de x. U de x, y, el primer miembro, es igual a integral, bueno, de todo el segundo miembro, ¿no? 2x más la función phi de y con respecto de x, phi de y es con respecto de x, más una constante arbitraria, nuevamente. Claro que no tiene que ser la misma phi, puede ser otra, ¿no? Podemos llamar, por ejemplo, acá psi de y, más una psi de y. Integramos aquí. Integral de 2x es x cuadrado. Phi de y es constante, ¿no? La función phi de y es constante, integral de diferencial de x es x, más la constante phi de y. Ahí está, esa es la solución de esa ecuación diferencial parcial. Como se puede ver aquí, aquí hay dos funciones arbitrarias. Obviamente porque la ecuación era de segundo orden, pues la ecuación diferencial parcial era de segundo orden, así que por eso vemos acá dos funciones arbitrarias. En el ejemplo anterior que vimos solo había una sola función arbitraria, claro, porque era una ecuación de primer orden, ¿no? Y pues, naturalmente esta era una ecuación de primer orden. Entonces, la solución solo dependía de una función arbitraria. Hay que notar que cuando hacíamos ecuaciones ordinarias hablábamos de constantes arbitrarias, ¿no? Ahora hablamos de funciones arbitrarias. ¿Ya? Son ecuaciones relativamente sencillas todavía, ¿no? Para resolver ecuaciones parciales. Entonces la familia de soluciones, ¿dónde está? Acá está. Entonces en este caso la familia de soluciones dependen de dos funciones arbitrarias. Y esas funciones arbitrarias dependen de la variable y. De la variable y. Bien. Pero también hay algunos ejemplos en los que tenemos que verificar si alguna función cualquiera de una variable es solución de alguna ecuación parcial, o sea, comprobar, ¿no? También se puede utilizar una solución para comprobar. Por ejemplo, vamos a decir, a ver, que compruebe en todo caso. Compruebe que Z, que es, vamos a llamarlo, Z que depende de dos variables. ¿Ya? Z que depende de dos variables. O sea, Z de
de la suma, vamos a poner. Es z igual a z de x más y, ¿no? Considerando que la z es una función derivable, o sea que se pueden derivar tantas veces que quieran, ¿no? Considerando que esta z es una función derivable, ¿ya? Es una función derivable. Es una función derivable en cualquiera de las variables. Entonces queremos comprobar que esto es solución. De la siguiente ecuación diferencial parcial. La derivada parcial de z con respecto de x menos la derivada parcial de z con respecto de y es igual a 0. Es un ejemplo principalmente de verificación que está señalando es cualquier función que depende de x más y, ¿ya? Es solución de esta ecuación diferencial parcial, está diciendo. Acá hay mucha generalidad, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta cuando uno resuelve ecuaciones diferenciales. Por eso el problema se hace muy latente y sigue vigente. Muchas investigaciones que hasta ahora siguen realizando, muchos se enfocan a las ecuaciones diferenciales parciales, justamente porque es muy versátil en la forma de tratarlo, incluso es muy amplio cuando se va a discutir las condiciones de frontera. Es allí, ¿no?, donde se vuelven y se transmiten muchos problemas. Entonces eso hace que permanentemente uno esté investigando, ¿no?, estudiando las fronteras en un problema. Entonces aquí cuando yo digo z de cualquier función que depende de la suma de x más y, estoy hablando de una generalidad, de una infinidad de funciones que transmite una solución para esta ecuación diferencial parcial. Bueno, ¿cómo lo verificamos? ¿Cómo lo comprobamos? Un poco de derivadas nomás sería. La solución. Vamos a hacer un pequeño cambio de variable. Vamos a llamar, a ver, sea u, vamos a llamar u a la suma. Ya está. Claro, esto es para poder utilizar pues la regla de la cadena en las derivadas que voy a establecer, porque según la ecuación diferencial parcial, tengo que hacer que cumpla estas derivadas que aparecen acá. Esta derivada parcial de z con respecto a x, ¿no? Z respecto a y, comprobar. Ya. Entonces, haciendo ese cambio, u igual a x más y, voy a derivar parcialmente. Ya está. Entonces, derivando, ¿no? Derivando parcialmente. Me lo tengo que hacer mediante la regla de cadena, ¿no? Derivando mediante la regla de la cadena, ¿no? Ya está. Mediante la regla de la cadena. Vamos a regla de la cadena. Eso de las derivadas pues ordinarias. Que sean, ¿no?, curso de cálculo o análisis 1. Bueno, vamos a derivar. La derivada parcial de z con respecto de x. Entonces vamos, como la u
aquí el cambio que dice U depende de X y Y, entonces tengo que derivar pues Z, ¿no? Es como que cuando realice este cambio, hay que tomar en cuenta la Z ahora ya es así, ¿no? Z de U, porque la X más Y le llamé U. Entonces, Z depende de U, pero U depende de X, Y, o sea, de dos variables. Entonces aquí hay una cadena, ¿no? Clarísimo, aquí Z depende de X, Y. Derivada. Parcial de Z con respecto de U por la derivada parcial de U con respecto de X. Y ya está. Eso está utilizando la regla de la cadena en la derivada. Pero fácilmente aquí la derivada parcial de U con respecto de X, eso se conoce aquí. Como la Y es constante, porque la derivada se va a hacer con respecto a X, aquí la derivada es 1. La derivada parcial de U con respecto de X es 1. O sea, esto es 1. Por lo tanto, tengo que la derivada parcial de Z con respecto de U es la derivada parcial de Z con respecto de X. Primer resultado que ya está, ¿no? Bueno, por el otro lado, similar, ¿no? La derivada parcial de Z con respecto de Y. Igualmente utilizamos regla de cadena. La derivada parcial de Z con respecto de U. O la derivada parcial de U con respecto de Y. Utilizando regla de cadena. Otra vez acá, ¿no? La derivada parcial de U con respecto de Y, aquí en el cambio que hice, también es 1, considerando que la X ahora es constante. La derivada parcial de X es 0, pues. 1, 1. Entonces, si ya tengo aquí, esta derivada es 1. De modo que aquí se concluye, ¿no? Que la derivada parcial de Z con respecto de U es la derivada parcial de Z con respecto, y ahí está, a esta conclusión llegamos por este lado, por la regla de cadena. Ya está casi comprobado, lo único que tendríamos que ver es eliminar esta derivada parcial de Z con respecto de U. O sea, eliminar esta derivada parcial de Z con respecto de U. Claro, esto lo podemos eliminar de estas dos ecuaciones, ¿no? Sí, pues es como reemplazarlo. Pues, la derivada parcial de Z con respecto, sustituirla, ¿no? Ya. De ahí que, digo, eliminando, que es lo mismo decir sustitución. Eliminando la derivada parcial de Z con respecto de U, se tiene, ¿no? O resulta. Va a resultar que la derivada parcial de Z con respecto de X es igual a la derivada parcial de Z con respecto de Y. Claro, aquí estoy sustituyendo acá. En cualquiera de las ecuaciones. Reemplazando. Esto. Ya. Listo. Y esto es lo mismo que escribir la derivada parcial de Z con respecto a X. Voy a traer al primer miembro.
menos la derivada parcial de z con respecto a y es igual a 0. Esta es una ecuación diferencial parcial de primer orden. Entonces está diciendo que, claro, lo que está haciendo es comprobar, pues, ¿no? ¿Qué es lo que se está comprobando? Que una función de este tipo, de esta forma, z de x más y, satisface una ecuación diferencial parcial de esta forma. Acabamos de comprobar. Por lo tanto, cualquier función que dependa de x más y es solución de esta ecuación diferencial parcial. Ya eso que ya lo hemos comprobado, pero la explicación de lo que dice ahí, que depende de la suma, está indicando lo siguiente. Vamos a poner como una nota. Vamos a indicar así. Entonces se puede afirmar, ¿no? Con este hecho, se puede decir o afirmar que toda ecuación, y miren lo que dice, toda ecuación, ¿ya? Toda ecuación que tiene la forma, ¿no? De la forma z igual a z de la suma z de x más y. ¿Cuántas? Infinitas habría, ¿no? Para tomar funciones como esta. Como por ejemplo, ¿cuáles? Podría tomar z, por ejemplo, e elevado a la x más y. Una función que depende de x más y. Sí. E a la x más y sería solución de esa ecuación diferencial parcial. O podría tomar, por ejemplo, z como seno de x más y. Esa también sería solución. O podría tomar z, por ejemplo, a ver, un quinto de x más y elevado al cubo, por ejemplo. Bueno, no terminaría, pero no, etcétera, etcétera. Que tenga esta forma, este formato. Todas ellas son soluciones de la ecuación propuesta, esta ecuación diferencial. Todas. Y es infinitas soluciones. Por eso que al comienzo les dije que cuando uno ve una ecuación diferencial parcial, una de las condiciones, uno de los problemas es la unicidad. La unicidad de las soluciones. Ese es un problema latente, ¿no? En este ejemplo, voy a darle una solución y queremos generar una ecuación diferencial parcial. Entonces vamos a decir la ecuación, a ver, sea la ecuación z igual a ax a la cuarta más b por y a la cuarta. Y a estos a y b son constantes. Sería una familia es una familia de superficie, ¿no? Donde el a y b aquí son constantes. ¿Ya? Son constantes.
Entonces vamos a pedir que encuentren la EDP, que corresponde a esta ecuación. Encuentre la ecuación diferencial parcial correspondiente a esta ecuación. Claro, aquí el problema está al revés, no es como que uno le está dando la solución de una ecuación diferencial parcial y quiero que reconstruyan la EDP, ¿de dónde viene, no? ¿De qué ecuación viene? Ya. Acuérdense que la eliminación de las constantes arbitrarias también genera una ecuación diferencial. Aquí es lo mismo, en parciales. Entonces, la eliminación de AB puede generar una ecuación diferencial parcial. Vamos por este lado, entonces. Ya está. Eliminación de constantes arbitrarias genera una P. Es muy importante. Genera un EDP. También. Vamos por este hecho, entonces. La eliminación de constantes arbitrarias, ¿ya? La eliminación de constantes arbitrarias generan una ecuación diferencial parcial. Bien. Vamos a derivar parcialmente con respecto a X, la ecuación que nos dieron. La derivada parcial de Z con respecto de X. Claro, ya saben que van a derivar con respecto a X y la variable Y sería constante, ¿no? O se considera como constante. La derivada parcial con respecto de X. Solo ocúpese de la variable X. La variable Y es fija, constante. ¿No? Sí. Todas las propiedades de las derivadas están vigentes aquí. Derivada de la suma, suma de las derivadas. A constante, derivada parcial con respecto de X. X es la cuarta. Más derivada parcial con respecto de X. De B por Y a la cuarta. Aquí la derivada es 0. B constante y Y constante. Derivada de la constante, 0. Por lo tanto, queda derivada de la cuarta, que es 4x cubo. Esto es 4a, entonces, x cubo. Esa es la derivada parcial de z con respecto de x. Bueno, eso es por un lado, ¿no? Bien, entonces dos cosas están haciendo acá. Ahora hay lo mismo, pero deriven parcialmente con respecto de y. La derivada parcial de z con respecto de y. Acá es la misma ecuación que le dieron, ¿no? Y eso es lo mismo que allá la derivada parcial con respecto de y. De ax a la cuarta más b por y a la cuarta. Y acá voy a hacer directo. La derivada de la suma es la suma de las derivadas, pero como la derivada es con respecto de y, la x sería constante. A constante, b constante, ¿no? Esta derivada es, entonces, 4b por y cubo. 4b por y cubo. Ya está.
Eso es lo que resulta, ¿no? Listo. Como ven, hemos derivado, pero aparentemente no se ha anulado las constantes. ¿Qué podemos hacer? En este resultado de la derivada parcial de z con respecto a x, podemos multiplicar en ambos miembros por x. A ver, en ambos miembros por x, ¿cómo quedaría? X por la derivada parcial de z con respecto de x. En el segundo miembro ya sería cuarta, x es la cuarta, ¿no? Sí, pues. 4a x es la cuarta. Ya. Creo que acá de la misma forma también puedo multiplicar, pero en este caso por y en ambos miembros. Por y. Y la ecuación queda así, y por la derivada parcial de z con respecto de y es 4b por y a la cuarta. Ajá. Ahí está mejor. Y luego sumar miembro a miembro estas dos ecuaciones. Sumar miembro a miembro. Sumar los primeros miembros, sumar los segundos miembros, ¿no? Ya. Y se obtiene la siguiente ecuación. Entonces vamos a sumar ahí. Sumando miembro a miembro. Ya. Sumando miembro a miembro, el primer miembro sería la x por la derivada parcial de z con respecto de x, más y por la derivada parcial de z con respecto de y. Esa sería igual, a eso estoy sumando los primeros miembros. Sumando los segundos miembros, podemos factorar 4, ¿no? Sí, pues 4. Ya, factorizar 4. 4 por ax a la cuarta más b por y a la cuarta. Sí quedó el segundo miembro, ¿sí, no? 4ax a la cuarta más 4b y a la cuarta. ¿Ya? Pero observen que a cuadrado, a por x cuarta más b por y cuarta es z. Puedo reemplazar entonces por z. Este viene a ser z. Z. En este momento desaparece AB y se genera esta ecuación parcial de primer orden, ¿no? X por la derivada parcial de z con respecto de x más y por la derivada parcial de z con respecto de y es igual a 4 veces z. 4 veces z. ¿Ven? Ha generado una ecuación diferencial parcial de primer orden. Mejor dicho, que esta ecuación, por la eliminación de las constantes a y b, ha generado una ecuación diferencial parcial de primer orden. Esta ecuación diferencial parcial de primer orden. Bueno, así pues de muchos problemas ya habíamos visto, ¿no? Que la eliminación de constantes arbitrarias generaba una ecuación diferencial. Y acá no es ajena, es parecido también, ¿no? Bien. Ahora, también se puede llevar a un ejemplo práctico, ¿no? Que tiene que ver con superficies, claro que sí. Porque cuando ya estamos en ecuaciones de muchas variables,
Esto ya genera, pues, superficie. Por ejemplo. Por ejemplo, vamos a pedir que determinen la EDP, la ecuación diferencial parcial. Determine la ecuación diferencial parcial vamos a pedir la ecuación diferencial parcial de la familia de planos. Ajá. De la familia de planos. ¿Qué planos? Vamos a poner una característica para el plano. De los planos que pasan por el origen de coordenadas. Ajá. Que pasan por el origen, estamos en el espacio tridimensional, ¿no? Se supone que pasan por el origen de coordenadas de 0, 0, 0, 0. Así de simple. Entonces nosotros queremos modelar principalmente aquí, ¿no? Cómo en términos de una ecuación parcial se escribe la ecuación del plano. Claro, este plano pasa por el origen de coordenadas. Todos los planos que pasan por el origen de coordenadas, ¿se imaginan? Y que sea modelado por una ecuación parcial. Y al revés sería, ¿no? Que si nosotros ya tenemos la ecuación parcial y queremos resolver, y la solución sería una familia de planos. Claro, en algunos problemas ocurre eso. Ya está. La solución. La solución. Este es un problema en la que nos está señalando que el planteamiento de problemas geométricos llevan a una EDP, a una ecuación parcial. ¿Cómo es la ecuación de un plano con estas características? Eso lo conocemos por un poquito de geometría analítica, ¿no? La ecuación, la ecuación del plano. La ecuación del plano que pasa por el origen de coordenadas se escribe así, ¿no? Un AX, ¿no? Más un B por Y más C por Z igual a 0. ¿Sí? Esta forma tiene la ecuación de cualquier plano que pasa por el origen de coordenadas. Ya tenemos, ya está. Ya está. Se asume que esta C no debe ser 0, porque si no, no pasaría también por origen de coordenadas. Este C no debe ser 0. Distinta de 0. De acá voy a despejar Z. Ya tengo la ecuación del plano. De donde Z la puedo escribir así, despejando. ¿Eh? Menos A sobre C por X, claro. Menos B sobre C por Y. Z en función de X y, ¿no? Como A es constante, C es constante, si se quiere se puede acumular por una constante también. B constante, C constante, esta también la podemos acumular si se quiere por una nueva constante. O de repente la podemos llamar un A y un B, ¿no?
De modo que nuestra ecuación del plano adquiere esta forma, un AX a constante más un B por Y. B constante, A constante, B constante. Eso está mejor, ¿no? Sí, pues. Y luego hacemos full derivadas, ¿no? Derivando. ¿Verdad? Derivando parcialmente. Todas las derivadas aquí son parcialmente, ¿no? Derivando parcialmente respecto de X. Ya está. Aquí. Directamente. Derivada parcial de Z con respecto de X. La Y es constante, B constante. La derivada parcial va a ser 0 ahí y solamente se afecta a X. Derivada parcial de X con respecto a X es 1. Aquí queda A, ¿no? A, ya está. De igual forma, ¿no? Ahora digo, derivando parcialmente respecto ahora de la variable Y, aquí en la misma ecuación. Ahora la X es constante, A constante, derivo parcialmente con respecto a Y es 1, por lo tanto la derivada parcial de Z con respecto a Y sería B nomás, ¿no? B, ya está, B. Aquí la idea es eliminar a B, como que no se nota, ¿no? Hay que hacer muy parecido al ejemplo anterior. Ya. Esta primera ecuación la podemos multiplicar por X. Esta segunda, en ambos miembros. Esta segunda ecuación la podemos multiplicar por Y en ambos miembros. Y luego le sumamos miembro a miembro. Sí, que ese sería el camino, ¿no? En ambos miembros. A ver, por X. X por la derivada parcial de Z con respecto de X sería un A por X. En la otra ecuación por Y, ¿no? Y por la derivada parcial de Z con respecto a Y sería B por Y. Ya, ahí está. Y luego suman, ¿no? Miembro a miembro. X. X por la derivada parcial de Z con respecto de Y. Derivada parcial de Z, perdón, respecto de X, ¿no? Más Y por la derivada parcial de Z con respecto de Y. Dije sumar miembro a miembro. Esto es un AX más B por Y. Ya está, ¿no? Aquí se anuló. Sabemos que esta suma es Z. Acá está. Z. Con eso hemos obtenido la ecuación entonces parcial, que va a ser X más la derivada parcial de Z con respecto de X más Y por la derivada parcial de Z respecto de Y es igual a Z. Es igual a Z. Esta EDP, ¿qué representa? Obviamente es una ecuación diferencial parcial de primer orden. Además lineal también. Es lineal. ¿Qué está reflejando esta ecuación diferencial parcial? Está modelando la familia de planos que pasan por el origen de coordenadas. Entonces, si uno quisiera resolver esta ecuación diferencial parcial, la solución sería una familia de planos, una familia de planos. Muy bien.
Se fue la señal. Hola, hola. Bien. No corre la pizarra. Hola. No sé qué pasó. Dice Chile, ¿me escuchan? Hola, hola, hola. Ecuaciones lineales de primer orden, ¿no? Queremos acá utilizar un método para resolver una ecuación lineal de primer orden. Primero, la ecuación lineal, la ecuación lineal de primer orden. Tiene esta forma, ¿no? Vamos a escribirlo así. Una función P que depende de x, y. Por la derivada parcial de u con respecto de x, más otra función q de x, y por la derivada parcial de u con respecto de y. Esta va a ser igual a una función r de x, y. O a veces para simplificar vamos a llamarle 1, a esta ecuación, también a veces se suele escribir de manera abreviada, ¿no? Así. Pero no perder de vista que P, Q, R dependen de X, Y en general. Puede ser constante, pero en general depende de X, Y. Muy bien, entonces podemos decir que esto es P por la derivada parcial de U con respecto de X, más Q por la derivada parcial de U con respecto de Y, igual a R. Sería una manera simplificada, pero es lo mismo. Se puede aplicar un procedimiento para resolver ecuaciones de este tipo y que reduce este problema a la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. A eso lo llamamos el método de Lagrange. O sea, vamos a utilizar aquí para resolver a este tipo de ecuaciones, método de Lagrange.
el método de Lagrange, ¿no? Método de Lagrange. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir para resolver esta ecuación utilizando el método de Lagrange, ¿no? Vamos a dar estos siguientes pasos, ¿ya? Los siguientes pasos. Bueno, número 1, acá vamos a ver. Número 1. Son dos pasos muy importantes que vamos a señalar. Primero se escribe un sistema de Lagrange, o sea, así. Vamos a decir, se escribe un sistema. Ya, un sistema de Lagrange. De esta forma. La derivada de x sobre p es igual a la derivada de y sobre q, y esta es igual a la derivada de z sobre r. ¿Ya? Y luego se resuelve este sistema, vamos a marcarle con 3D. Luego, aunque este es un sistema, ¿no? Pueden combinar las dos primeras, o las dos últimas, o la primera con la tercera, y este es un sistema de ecuación. El primero entonces forma el sistema de Lagrange. Ya. Y luego se resuelve, ¿no? El sistema. Una vez que se ha formado el sistema de Lagrange, luego se resuelve. Luego, ya, se resuelve el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, porque estas son ordinarias, ¿no? Se resuelve el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Aquí, ¿qué está marcado en 3? Pues? ¿Qué hemos marcado en 3? Segundo paso. Si estamos buscando soluciones, se supone que es una función u. Claro, que depende de x, de y y de z. A esa u de x, ¿cómo le llamamos? Digamos, un a. Y a la función b de x, y y z le llamamos b. Entonces, con a y b constantes, ¿no? Naturalmente. Con a y b que son constantes. Con a y b constantes. Entonces, son soluciones independientes, se supone. Si esta u de x, b de x y z, b, con a y b constantes, son soluciones independientes de la ecuación diferencial, o sea, son soluciones independientes, o sea, linealmente, ¿no? De ahí arriba marcamos con 1. Entonces, podemos formular nuestra solución, la solución de, en términos de una función arbitraria de la ecuación diferencial. A esa la podemos llamar una función phi, digamos. Phi de u, igual a 0. Igual a 0. Donde esta phi es una función arbitraria de las variables u, b. Ahí hemos señalado quién es 1. Aquí está u y b. Entonces, alguna
de las funciones u y b deben contener a z. Claro, puede ser que solo sea u, puede ser solo b, pero algunas debe contener a z. De modo que nuestra solución la podemos expresar así, como phi de u, b igual a 0. No es muy complicado utilizar este método de Lagrange para resolver ecuaciones diferenciales parciales, claro, de primer orden, ¿no? Vamos a aplicar el método, a ver, para resolver una ecuación diferencial. Por ejemplo, tomar en cuenta los dos pasos, ¿no? Por ejemplo, queremos resolver o resuelve la ecuación diferencial parcial, derivada parcial de z con respecto de x, más la derivada parcial de z con respecto de y, igual a 0. Ahí está. Tenemos acá una ecuación parcial. Queremos resolver utilizando el método de Lagrange, ¿no? Método de Lagrange. Es una ecuación de primer orden, ¿no? Ecuación diferencial parcial de primer orden. Entonces, los pasos que vamos a dar son dos. Según el primer paso, primero formulamos el sistema de Lagrange, ¿no? Primero. Aquí escribimos el sistema de Lagrange. Tomar en cuenta aquí los coeficientes, en este caso es 1, está sobreentendida. P, aquí el Q no hay, es 1 también sobreentiende. Y el R no hay. O sea, si miramos nuestra ecuación, acá arriba, ¿no? Acá está. ¿Ve? Nosotros tenemos, para formar el sistema de Lagrange, tenemos que ver quién es P, puede ser que a veces no haya, o si haya, no se sabe. Q, R. R, eso se saca de ahí del problema que le dan, ¿no? Entonces, cuando uno plantea en los pasos para seguir en la solución, tenemos que conocer P, Q y R. Aquí, porque el primer paso dice formar el sistema de Lagrange, aquí que he marcado con 3. Para formar el sistema de Lagrange deben conocer P, Q, R, se la saco del problema. A ver, aquí, para formar el sistema, entonces, Lagrange, tenemos, ¿no? P es 1, Q es 1, R es 0, constantes todavía. Por lo tanto, el sistema de Lagrange queda escrito así, ¿no? Diferencial de x sobre 1 es igual a diferencial de y sobre 1 igual a diferencial de z sobre 0. Ya está. Donde el último término que vemos aquí sobre 0, este no tiene un significado geométrico, ¿eh? Por si acaso se pone sobre 0, no tiene un significado, perdón, no tiene un significado matemático. ¿Ya? No tiene. Entonces, lo cual se reduce a lo siguiente. ¿Cuál es el sistema que tenemos que resolver? Una ecuación ordinaria. Lo cual se reduce a... Bueno, de las dos primeras tenemos diferencial de x es igual al diferencial de y. ¿Sí? Y de la última es diferencial de z es igual a 0. Ahí tenemos el sistema de Lagrange. La primera, ¿no? Este es un sistema simple. De la primera ecuación, claro, basta integrar en ambos miembros,
la solución sería X igual a Y más algo, ¿no? Más una constante. Es ordinaria. De la segunda, Z sería igual a una constante. La diferencial de Z es 0. Z sería B. Y ya está. Entonces, ¿qué podemos tomar aquí? Entonces, podemos tomar como función, ¿no? De U de X. U de X, Y, Z. Podríamos tomar X menos Y. Igual a, ¿no? Claro, eso es A, obviamente. X menos Y es A. Estoy más o menos visualizando la segunda parte, la construcción de la solución. Aquí dice, si U de X, Y, Z es A, B de X, Y, Z es B, con esto se forma el espacio de soluciones de esa ecuación diferencial parcial. Estoy en esa parte, ¿ya ven? Si a eso le llamo U, entonces X menos Y es igual a, de la segunda la puedo llamar B, entonces. Y B de X, Y, Z, la puedo llamar igual a Z, pues Z, y ese es B, ¿no? B. Por lo tanto, la solución general la tengo que expresar así. Por tanto, ya, la solución, ¿no? General. Acá dice cómo debo plantear la solución general. Phi de V igual a 0. Entonces, la solución general, como ya tengo las funciones que he planteado ahí, U y la función B, con esa formaría entonces mi solución general, que sería phi de Z de X menos Y igual a 0. Lo que estoy señalando acá es que este es B, ¿no? B, U, ¿no? Así decía, pues. Phi de V o phi de B, como quieran, igual a 0. O sea, dicho de otro modo, aquí la phi es arbitraria con esta función phi cualquiera, una función arbitraria, ¿no? Es que es mi solución. O también, si queremos de una manera explícita formular la solución, también la podría escribir así. Se entiende que alguna de estas funciones B o U no debe contener a Z, y efectivamente B contiene a Z. Entonces debe ser una función Z que depende de U, o sea, de X menos Y. O sea, escribiría también mi solución en estos términos. Z igual a una función F que depende de X menos Y. Donde F es arbitraria. Claro, aquí cualquiera, ¿no? F es cualquiera. Es arbitraria. O cualquiera, ¿no? Ya. Entonces aquí hay una infinidad de funciones, ¿no?, que cumple esta condición. Ajá. Ok. Ya tienen la solución. Aquí, si quieren modelar algunas soluciones en particular de la infinidad de las funciones que hay de este tipo, de esta forma, podría decir, por ejemplo, ¿no?, una solución podría ser
la exponencial, digamos, ¿no? De la infinidad que hay, pero de este modelo, de la forma x menos y, o así como hicimos en el ejemplo anterior, podría ser también una solución, ¿no? Seno de x menos y. Y así, una infinidad, ¿no? Pero todos tienen este modelo, ¿no? Entonces es bastante fácil utilizar el método de Lagrange, ¿no? Para resolver ecuaciones diferenciales parciales. A ver, vamos a cambiar un poquito la ecuación parcial. Resuelve la ecuación parcial, vamos a poner así. X por la derivada parcial de z con respecto de x más y por la derivada parcial de z con respecto a y igual a 3z. Como ven, esta es una ecuación diferencial parcial de primer orden, lineal, ¿no? Además, es lineal. Ahora traten de plantear la solución. Bueno, vamos a dejar planteado para que ustedes completen. Primero es formar el sistema de Lagrange, ¿no? Para resolver esa ecuación diferencial parcial. Entonces aquí tienen P, ¿eh? Este es P, ya, P, Q, R. ¿No? Eso sale inmediatamente de la ecuación parcial. Ustedes le van a presentar, reconocen P, Q, R. Ya está. Ya. Solución. Forma del sistema de Lagrange, ¿no? El sistema equivalente. El sistema de Lagrange. Ya está. Derivada de x sobre x, ese es P, ¿no? Este es P. Es igual a la derivada de y sobre y. Este es Q, ¿no? Q. Igual a la derivada de z sobre R. R es 3z, ya les dije arriba ya. Y es P, Q, R. Ya tienen el sistema. Resuelvan. Podemos resolver el sistema. 2 a 2, claro. Lo cual equivale a que resuelvan el sistema. A ver, pues la primera con la última, a ver. Diferencial de x sobre x igual a diferencial de z sobre 3z. Ya está, ese sería uno. La primera con la segunda, ya. Derivada de x sobre x igual a la derivada de y sobre y. Ahí está. Esto sería el sistema. Entonces he tomado estas dos, la primera con la tercera, ¿no? Ya tengo un sistema. La primera ecuación es una de variable separable, ¿sí? Inmediatamente resuelven por integración, ¿sí? Pues, que sería igual a, vamos a traer al primer miembro, integrando. Tendríamos, a ver, si vamos al primer miembro, sería menos 3, ¿sí? Menos 3, integral, diferencial de x sobre x, ¿no? Y pues, más, ya.
integral diferencial z sobre z igual a una constante, ¿no? Esta constante, a propósito, le voy a poner logaritmo neperiano. ¿Por qué? Es que estas integrales me llevan pues al logaritmo neperiano y para anular rápidamente, ¿no? El logaritmo neperiano. Así es que tengo menos 3 logaritmo neperiano. Ya está, esto también es logaritmo neperiano. Z, logaritmo neperiano. Así que van a exponenciar acá, repito, ¿no? Exponenciando. Exponenciando. Todo esto tiene el logaritmo neperiano y al exponencial sería z, ¿no? Z sobre x cubo igual a, ya está. Esto es lo que queríamos por un lado. O también se puede despejar z igual a ax cubo, que es lo mismo. O bien decir como función, ¿no? U, podemos llamarle. U de z sobre x cubo es igual a, que es lo mismo. Muy bien. De la misma forma resolverían la otra ecuación, también por variables separables. La segunda ecuación. La segunda ecuación. Ya. De la segunda ecuación. La segunda ecuación integra en diferencial de y sobre y menos, ¿no? La integral del diferencial de x. También son variables separables, igual a una constante. Esta constante también le voy a llamar logaritmo en el pleno de b porque es que tiene que ver con integrales que me va a llevar al logaritmo en nepe. Aquí la integral es logaritmo neperiano de y, por acá es logaritmo neperiano de x, este es logaritmo neperiano de b, te lleva al logaritmo neperiano del cociente, aquí el primer miembro, y es sobre x, ya pues vamos a ponerle barra si queremos, igual al logaritmo neperiano de b, como vamos a exponenciar, entonces tengo y sobre x igual a b, ya está, exponencial. Esto bien lo podríamos llamar también b, ¿no? Como una relación funcional de y sobre x igual a b. Igual a b. Entonces la solución sería una función phi. Phi de u, b, ¿no? Así habíamos puesto más arriba. Phi de u, b. Mejor dicho, una función de phi, acá ya construía quién es la b y la 1. Acá arriba, aquí puse y también la función b. Entonces, esta función phi la puedo tomar como phi de z sobre x cubo, coma, y es sobre x, que se viene a ser la b. Bien. En todo eso, igual a 0. Todo es igual a 0. Donde esta función phi es una función arbitraria. ¿Ya? Donde esta phi es una función arbitraria. Entonces, y es la solución general, ¿no? Entonces, la solución general de la ecuación diferencial.
Claro, eso no, si ustedes observan bien, eso quiere decir también que la relación funcional que hay entre estas dos funciones que está acá en la función phi es lo siguiente. Una de ellas al menos contiene a z, acá está la primera, ¿no? Z. Esta es función de la segunda. Mejor dicho, z sobre x cubo es igual a f de y sobre x. O mejor dicho, que z, ¿no? Z es función de, este se borró, x cubo de f de y sobre x. No, aquí cubo y así que esa es la función z, entonces es igual a x cubo por una función cualquiera que depende de y sobre x. Y pueden hacer una construcción de una solución que sea en particular la solución de la ecuación diferencial dada. Hay muchas que pueden satisfacer, solamente buscando una función aquí que acompaña a x cubo, ¿no? Que es de y sobre x.